Bien, yo creo que finalmente lo logramos y ya vamos a poder hacer este video que nos ha costado un mundo por temas de organización y otro. Sin embargo, ya estamos. Este video va a consistir en el problema de la sección crítica. Entonces, vamos a empezar hablando de coordinación entre procesos. Y bueno, cuando necesitamos esto, resulta que los procesos puede ser que yo tenga programas distintos que trabajen en un solo sistema y que reciban una cosa y tenga que esperar a que otro programa me genere algún dato. Por ejemplo, que esté pasando mensajes, que algún dispositivo me dé un mensaje de error, qué sé yo. Tengo un dispositivo externo y el dispositivo externo me genera un mensaje de error y me lo deja en un lugar particular en el sistema, y entonces otro proceso va a recoger ese mensaje de error y lo va a presentar bonito en un display en la pantalla. Podría ser un posible ejemplo. Otro es que, por ejemplo, yo tengo un proceso o tengo un sistema grande, un problema grande, lo divido en cosas pequeñas. Entonces yo tengo un proceso que está generando mensajes o valores o información, y el otro está trabajando algo con eso. Tenemos un ejemplo de código de memoria compartida y vamos a estar trabajando con ese ejemplo. Digamos, esa es como la base de este video para entender qué está pasando. Ustedes vieron en el video que hicimos, bueno, en el video que les pasé y en el código que hicimos, de cómo funcionan ahí los distintos sistemas y cómo hago memoria compartida y cómo escribo en la memoria compartida y cómo leo en la memoria compartida. Cuando ya tengo dos procesos que tienen eso, el ejemplo del código está muy sencillo, muy básico. Entonces ahí no hay problema. Tenemos alguien que escribe y alguien que lee, punto. Y no importa qué lee o cuándo lo lee, porque nada más hacen impresiones de valor. Sin embargo, cuando empezamos a hacer cosas más complicadas, eh, entonces ya se complica la coordinación. Y ahora, una cosa es coordinar entre los procesos, asegurándose que yo leo cuando tengo que leer y otra que escribo cuando tengo que escribir, para que no se estorben. O si tengo dos procesos escribiendo, que se puedan coordinar. Pero además entra a jugar el calendarizador del sistema operativo, que entonces puede interrumpir a un proceso en un punto particular o no. Y entonces eso ya nos descontroló un poco. Entonces hay que encontrar mecanismos para poder hacer eso. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer en este video, empezar esa discusión para ir ampliando. Ok, vamos a cambiar en pantalla. Tengo dos pantallas. Esta aquí al frente, la que estoy viendo en este momento, es donde tengo las notas. Y esta donde tengo la pizarra en blanco, esa es donde voy a estar trabajando. Entonces van a ver que voy a estar volviendo a ver para los dos lados constantemente. Ok, vamos a empezar a trabajar, y esto se llama, que ya hicimos la pequeña introducción en clase, hicimos el pequeño diagramita, el problema de la sección crítica. Ok, la sección crítica es básicamente la sección del programa que va a estar accesando datos que son compartidos. Entonces esa sección tiene algunos problemas, son los que vimos en clase. O sea, puedo llegar a leer o escribir un valor, y entonces, como no se ordenan quién escribe y quién lee, o si los dos escriben, en qué momento escriben, en qué momento leen, entonces me puede llegar a dar un problema. Entonces la sección crítica, básicamente tenemos un proceso, y ese proceso va a tener una sección que es donde yo hago el uso de esos elementos compartidos. Entonces, en clase vimos que yo tengo dos escribir, y si no coordino esas secciones compartidas, si no coordino el escribir en esta área de memoria compartida, de acuerdo a los ejemplos de código que vimos, o sea, ese memcopy de mi variable local a la memoria compartida, que bueno, por cierto, eso es algo que no se menciona en el video y no se menciona todavía en el código, pero es que la memoria compartida se ve vinculada a un archivo para los que ya estudiaron el código, porque así lo trabaja Linux. Entonces Linux lo mapea y lo hace ver como un archivo, hace un acceso desde el sistema de archivos hacia la memoria RAM, pero ese archivo está en memoria RAM. Aunque lo veamos, el dpshm slash, y en este caso se llamaba contador, ese archivo en realidad está en memoria RAM. Ok, entonces tenemos, esta es la sección crítica, es la sección donde es propensa a errores. Eso es como lo que vamos a mencionar, propensa a errores.
Si se acuerdan en C, ustedes que ya han programado en C, se acuerdan que en algún momento ustedes podían programar en C y con el asunto del malloc y del free, resulta que ustedes a veces corrían el programa y todo funcionaba bien. A veces corrían el programa y había un segmentation fault. Y lo volvía a correr y funcionaba. Y lo corría 3 veces y funcionaba. Y lo corría una cuarta vez y segmentation fault. ¿Eso por qué pasaba? Porque, bueno, no pedíamos bien la memoria, administramos mal la memoria. Pero entonces ahí decimos que es propenso a errores. Eso podría pasar acá con la memoria compartida. Yo ejecuto el programa perfectamente, puede pasar 8 días, 12 horas funcionando bien y de repente empiezan a surgir los errores porque se descoordinó. Es una cuestión a la suerte, aleatoria. Entonces, para que esos errores no pasen, y va a depender de lo sensibles que son los errores, en algunos casos usted podría decir, man, no importa si se brinca un mensaje, no me voy a complicar tanto la vida. Pero en otros es como, más sí, esto mejor no, tenemos que garantizar un 100% de efectividad, un 100% de que conservamos todos los mensajes, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la sección crítica? Bueno, se agregan dos áreas, que es el área de entrada. Déjenme ver. Se agrega el área de entrada o de preparación. Y entonces después agregamos el área de salida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En esas áreas que están en morado es donde nos vamos a coordinar. Entonces, en el área de entrada preparamos todo para que nadie más travesee el área compartida que yo voy a manejar. Puede ser el área compartida. Tenemos dos cosas, ¿verdad? Mencionamos procesos pesados o procesos del sistema y hilos o lo que se llaman como procesos livianos. Entonces, es el mismo mecanismo, usamos los mismos mecanismos. Básicamente lo que tenemos ahí en el cuadrito rojo es una serie de recursos que son compartidos y que podrían fastidiarme si alguien empieza a manosearlos mientras yo los estoy trabajando. Esa es como la idea. Ok, eh, para que el, ¿cómo se llama? Para que esto funcione tiene que requerir, o sea, para que una solución que nosotros desarrollemos complete o sea, respete la sección crítica y no genere errores, tiene que cumplir con tres condiciones particulares. Esas condiciones, ajá, esas condiciones, Santo Claus, serían la primera, mutua exclusión. O sea, para evitar errores, no pueden haber dos procesos en el área roja al mismo tiempo. En el caso 2 es el de progreso. Progreso quiere decir que para decidir si el siguiente proceso, cuál es el siguiente proceso a ejecutar, solo van a tomarse en cuenta los que necesitan entrar a esa área. Si yo tengo varios procesos y están en un área acá abajo o acá arriba, en realidad de esos no me interesan, digamos, me interesan sacar estos dos procesos. Entonces, si tengo que decidir cuál proceso va, entonces yo debería tratar de trabajar con los procesos que están solo en esa área morada y roja, pues en alguna de esas áreas. Y eso es como el progreso, que no hayan otros procesos que estén ahí y que solo me involucren cuando están en esa área. Y lo otro, el tercero, que suena muy lógico, pero es importante documentarlos. O sea, suena lógico porque aquí, digamos, la teoría ya está. Pero si no, igual cuando lo estábamos construyendo necesitamos estar claros y necesitamos verificar estas tres cosas cuando estemos desarrollando una nueva solución. Esta otra es espera limitada, que se explica por sí mismo. Espera limitada. Básicamente se limita la cantidad de veces que le pueden pasar por encima. O sea, en algún momento te tiene que tocar el turno. Punto. Y te tienen que garantizar, el algoritmo que vos decías implementar, tiene que garantizar que en algún momento vas a atender a todos los procesos. No se vale, digamos, si esta área morada y roja está dentro de un ciclo infinito, no se vale que siempre atiendan al proceso 3. En algún momento le tiene que llegar al proceso 4 y al proceso 5 y a todos los que estén involucrados ahí. Ok, hay una serie de posibles soluciones. Hay un par de algoritmos. Vamos a ver algoritmos que suenan bien, pero que no cumplen con todas las condiciones y al final uno que sí cumple con las condiciones. Lo vamos a ver para dos procesos y para múltiples procesos.
Ok, siempre empezamos con dos procesos porque es lo más sencillo. Y vamos a ver, déjenme ver, tres algoritmos. Sí, tres algoritmos y entonces ya después podemos hablar de múltiples procesos. El primer algoritmo que uno podría utilizar, voy a disminuir y poner a un lado estas condiciones. Error, acá abajo. Bueno, ya voy a organizar esto. Estas son las condiciones con las que debo descubrir. Siempre se me olvida que mi cara está estorbando ahí en la pantalla. Estas son las condiciones que nuestros algoritmos deben cumplir. Protegimos aquí condiciones. Ujú. La versión uno es básicamente asignarles por turno. Tengo una variable adicional que también está en un área de memoria compartida, ¿verdad? Entonces, como está en un área con memoria compartida, el uso hay que hacerlo con cuidado, pero esta podría ser opción uno, el turno. ¿Cómo se vería esta cuestión del turno? Voy a ponerlo aquí en otro color, en anaranjado, tal vez para que se vea la diferencia. Entonces, básicamente tengo una variable compartida que tengo que estar sincronizando con en el memcopy y todo. Pero entonces yo hago si turno es igual a cero. Esto es pseudocódigo, no es C ni es Python. Pero si turno es igual a cero, entonces ahí va la sección crítica. Vamos a usar el cuadradito rojo, suponiendo que lo pueda seleccionar. Acá va la sección crítica. Y entonces al final de esto, entonces yo hago turno igual a 1. Fácil, sencillo. Cada proceso tiene un turno, entonces se le atiende en ese turno. Entonces en un turno escribo, en un turno leo. Si ustedes vieron el ejemplo de código escribe como cada segundo, pero lee cada 200 milisegundos. Entonces tenemos que con esta solución sería escriba en el turno 0 y lea en el turno 1. Tendría que haber una espera, digamos, siempre. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy en el turno de escribir y estoy esperando un segundo, yo pude haber ejecutado 3 lecturas, pero no voy a poder hacer ninguna lectura en ese tiempo, aunque sea el elemento. Entonces, ahí le estamos estorbando al calendarizador. Esto es súper fácil de implementar. En realidad, vean que ustedes ya con el código del conocimiento que tienen lo podrían implementar. Sin embargo, se interfiere con el calendarizador y no cumple con la condición de progreso. Entonces, la condición de progreso es que para decidir el siguiente proceso a ejecutar, solo tomo en cuenta a los que están esperando para ingreso en su sección crítica. Como yo estoy por turno, entonces yo dejo a una persona y el otro se espera, pero entonces, y el otro man no está esperando una sección crítica o una cosa así, y estoy estorbando. Esto suena muy bien. Obviamente el otro código, el código del otro proceso sería lo mismo, pero con los números invertidos. Si turno igual a 1 y aquí turno igual a 0. Entonces, este es P sub 1 y este es P sub 2. Muy bonito, muy fácil, rápido de implementar, pero tiene ese problema. Ok, me volé el código, me volé los posibles errores de lectura y escritura, pero le bajé el rendimiento a mi compu. ¿Por qué? Porque hay un rato, si yo tengo, por ejemplo, un procesador con 4 cores, yo podría estar ejecutando la lectura en uno y la escritura en otro y haciéndolo rápido y hacer varias lecturas mientras yo hago una escritura. Pero no puedo, porque entonces aquí serialicé o este otro. Entonces ahí bajé un poco la concurrencia, bajé un poco la cantidad de tiempo que el procesador va a estar funcionando. Entonces, este primer algoritmo que es por turno funciona bien, pero baja el rendimiento.
Entonces vamos a poner este por acá. Ok, ¿cuál sería el algoritmo número 2? El algoritmo número 2 es turno y turno. Bueno, hace algo parecido a lo del turno, pero esta vez voy a tener acceso a información de todos los procesos para poder cumplir con el parámetro de progreso. Entonces, decidir de acuerdo a los que sí están necesitando la parte propensa a errores y no la que está en rayitas verticales. O sea, la parte roja y morada. Por cierto, aquí se me olvidó mencionar, vamos a ampliarlo. Esto de acá correspondería a la sección que está en morado y esto de acá también. Pues esas serían lo que mencionamos, la sección de entrada y la de salida. Esto estaría en morado, esto estaría en morado. ¿Ok? Vamos a separarlos un poco nada más por una cuestión estética y listo, lo vamos a poner por acá. Ok, el algoritmo número 2 lo que hace es tratar de resolver este problema de que este algoritmo 1 no corresponde con el progreso. Entonces el algoritmo número 2, o sea, no corresponde con esta condición de progreso. Eh, ¿Dónde estoy? Ah, aquí. Ok. Básicamente esta lo que hace es incorporar un arreglo. Ok, entonces en el arreglo yo tengo un arreglo que es el indicador, que en ese arreglo yo voy a obtener quiénes son todas las personas o todos los procesos, perdón, quiénes son todos los procesos que están esperando a la sección del área crítica. Yo puedo tener 15 procesos, pero si son solo dos los que están por empezar al área crítica, solo esos dos voy a tomar en cuenta. Verdadero. Ahí el detalle es también en el caso del turno, es yo usé mi turno, le pasé el turno a alguien más, porque si ustedes ven el código era al final de lo que yo hice, paso el turno sí o sí. Le pasé el turno a alguien más, pero ese proceso puede que no estuviera justo en esa sección del código, sino que podría estar en una de la que está arriba o más abajo y es hasta un rato, hasta dentro de un rato que va a llegar a la sección roja y morada. Entonces, tengo un arreglo de indicadores donde yo para mi proceso, cuando voy a entrar, esto sería parte del área morada, cuando voy a entrar, digo, más, yo voy a necesitar esta área, voy entrando. Para esa área morada, entonces, vamos a hacer un mientras, que vendría siendo un while infinito, indicador en el campo J. Vean que es J, ¿no? Y sea igual a verdadero. No hago nada. Voy a ponerlo así, no hacer nada, pero sería un while infinito que no tiene código adentro, nada más se va a estar ahí hasta que la condición cambie. No hago nada. De nuevo, entonces, este arreglo de indicadores estaría en memoria compartida y yo tengo que estarlo sincronizando, tengo que estarlo leyendo y todo. Esa es el área morada. Después vendría el área roja. Esta vez voy a hacer el cuadrito por aparte porque es más rápido que en lugar de estar copiando eso. Quería que todos quedaran del mismo tamaño, pero y si a todos los voy a hacer más pequeños no tiene como mucho sentido. Obviamente este mientras que tiene el J aquí, voy a señalar el J con amarillo. Ahí tiene que pasar por todos los J, o sea, todos los procesos que estén jugando en ese momento. Entonces ahí, ok, sí, solo va a considerar los procesos que estén en ese momento queriendo entrar a la sección crítica, que son, y así cumplimos la condición esta número 2 de progreso. La de mutua exclusión con el algoritmo 1 de turnos lo estábamos logrando y la espera limitada también, porque como paso el turno en algún momento voy a darle a otra persona, pero con la parte de progreso y estamos perdiendo el rendimiento, yo le paso el turno a alguien que puede ser que no lo esté necesitando, entonces todo mal. Esto lo corrige. Tiene otros problemas, pero corrige por lo menos esa parte del progreso. Y aquí, por supuesto, entonces
indicador en el campo y es igual a falso. Ok, vean que aquí, por ejemplo, es el campo y aquí es el campo i. Ok, pros, el turno no es estricto, entonces yo ya ahí pasé y tengo como esa ventaja. Yo voy a marcar esto con morado también. Desventajas, puede caer en un bloqueo mutuo. Recuerden que como yo no tengo control de cuáles instrucciones se van a ejecutar primero y cuáles instrucciones se van a ejecutar después, puede ser que los dos procesos, uno detrás de otro, marquen indicador i igual a verdadero y entonces los dos vayan a ese mientras y los dos se queden esperando a que el otro lo suelte, pero no lo van a soltar porque de, de, los dos dijeron, voy yo, y los dos se les marcó como true y ninguno de los dos puede pasar de ese while. Eso se llama un bloqueo mutuo. Entonces los dos se quedan ahí esperando y, y nunca van a entrar a la sección crítica, con lo cual no se está cumpliendo la condición 3 de espera limitada. Entonces ese es el detalle. Ok, también puede haber casos donde sí cumpla las tres condiciones, pero se desbarata todo si, por ejemplo, el proceso cae en dos cores al mismo tiempo. Es lo que les mencionaba. Los dos pueden marcar como verdadero al mismo tiempo porque están en dos cores o están en el mismo core y el calendarizador dijo, madre, usted vaya ejecute el indicador, vaya usted ejecute el indicador y ya. Entonces, eso es problemático y da errores. Se puede mejorar, sí, y ese es el tercer algoritmo que entonces ya sería como el más habitual. No es el único, es el más habitual, es el que está en el libro. ¿Se pueden desarrollar otros? Sí, por supuesto. También a tomar en cuenta, este ocuparía un poquito más de memoria compartida, no mucho. En realidad podríamos hacer hasta bits y eso, pero tendería a necesitar más elementos. El siguiente también necesitaría más elementos. Entonces vamos a disminuir esto. Segundo. Este es el 2, el del arreglo. Se encoge. Sí, se encogió. Este es el algoritmo número 2. Lo vamos a poner por aquí. Y ahora vamos al número 3, que es un mix de los dos. Ok, ese mix que es que voy a usar el arreglo y voy a usar el turno. Entonces, al tener las dos cosas, eh, aunque los procesos estén en dos cores y se estén ejecutando al mismo tiempo, por una casualidad, por baja que sea, sí pasa, porque resulta que cuando tenemos un montón de procesos, entonces eso sí pasa, aunque digamos que hay una probabilidad baja. Entonces, marco, tengo mi arreglo de indicadores donde me dice, donde puedo tomar en cuenta solo los procesos que sí están esperando y voy a tomar en cuenta el turno. Entonces, ¿cómo se vería ese código? Vamos a ponerlo en azul. El código se vería el indicador. Bueno, voy a poner indicadores en plural para que quede eso claro. Y, o sea, y sería nuestro proceso en el que estamos ejecutando en este momento, sea igual a verdadero. Voy a usar el turno. Turno igual a J. Y después vamos a hacer el mientras. Mientras indicador en J, que son los otros procesos. Aquí estamos hablando solo de dos procesos, entonces IJ, pero ese indicadores podría tener múltiples procesos. Indicadores J es igual a verdadero. Y turno
igual a J. O sea, si el otro mae lo está usando y está en su turno, entonces me voy a esperar. Si el otro mae no lo está usando porque ya salió de los indicadores, aunque esté en su turno, entonces ya voy a pasar. Este mientras también sería que se ejecute ese turno mientras no hago, y ahí no hago nada. Hmm, Ok, viene la sección crítica, que aquí sería ese pedacito rojo. Y después, por supuesto, paso el turno y paso el indicador. Indicador igual a falso. Uy, el turno no el indicador. Secciones moradas, las que están arriba y abajo del cuadrito rojo. Y sí, entonces tenemos los indicadores. Marco aquí que yo lo voy a usar. Estoy interesado en utilizar el área compartida. Y aquí. Y entonces esto sería con el indicador del otro proceso. Turno, ¿por qué turno igual a J? Hmm, Creo que ahí tengo un detalle. Creo que este turno en amarillo debería ser una I. Para decir, hey, es mi turno. Tengo que revisar ese detalle. Vamos a ponerlo como turno igual ahí. Pero recuerden revisar ese detalle. Me doy. Me cuesta moverse con esta carajada. Ok. Cojo. Con la magia del cine hice pausa. Revisé el material y ahora sí, sí es una J. Si no, no funciona. Ok, entonces el J está aquí, está acá y está acá. Entonces, si la otra persona está interesada y está en su turno, me voy a esperar. Cuando la otra persona deje de estar interesada, porque estos son indicadores falsos, aunque sea el turno de ella, entonces ya voy a entrar yo. Entonces, esta cosa lo que va a lograr es no estorbarle al calendarizador, porque tiene esas dos condiciones, porque entonces no es un turno estricto, 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 es como si está en su turno y le interesa, bien. Si está en su turno y no le interesa, me hago yo. Entonces ese es su toque. En nuestro ejemplo, el escritor tenía esperas de un segundo. Entonces en ese caso, eh, escribí, hago una lectura y si voy a escribir otra vez y me interesa, estoy ahí, me interesa, sí, pero si todavía no he llegado a la parte de escribir que dura un segundo, puedo hacer varias lecturas y entonces porque hago una lectura que dura 0.2 milisegundos. Paso, le digo ya no estoy interesado, pero vuelvo a hacer la lectura y entonces este otro proceso estaría en alguna otra parte del código. Entonces yo, ay, madre, yo le di el turno a usted, pero usted no lo está usando. Voy yo otra vez, otra lectura, otra lectura, otra lectura, otra lectura, hasta que ya este madre llegó a la sección crítica que le interesa. Recuerden que a pesar de que en estos dibujitos estamos usando solo secciones pequeñas, el código de un proceso serían muchas más instrucciones. Entonces el proceso podría estar en esos otros lugares, no solo en esta sección. Santa Cruz. Ah, ok. Voy a seleccionar esto, voy a quitarlo del camino. Y esto ya lo podemos eliminar. Aquí me faltó pintarlo de morado, pero voy a pintarlo ahora que está más pequeñito porque es más sencillo. Entonces esa es la sección morada. Esta es la sección morada. Ok, ese es el 3. Y vamos a ver. Voy a ver si los puedo agrandar un poquito más. Para ver si todo me cae.
Esto es el 3 y todo bien. Los segmentos, los algoritmos 2 y 1 son muy bonitos, pero no cumplen todas las condiciones. Entonces, este no, y este sí. El 1 y el 2 podrían funcionar. Bueno, el 2 no tanto. El 2 sí fijo no, porque tiene este problema que podría haber un bloqueo mutuo. El de turnos sí podría funcionar, pero entonces nos estamos metiendo con el calendarizador. Entonces estoy protegiendo mi área compartida, pero estoy jodiendo al calendarizador y no queremos hacer eso. Ok, retomando este algoritmo que es el que vamos a utilizar. Pensamos en dos procesos que eran I y J. Ok, voy a ponerlo por aquí. Ya sabemos que este MAE cumple. Tenemos dos procesos que son I y J. Tenemos un segmento de indicadores y uno de turno. Vamos a adaptar este algoritmo para múltiples procesos. El algoritmo que funciona bajo estos principios, digamos, rescatando estos principios de acá, del turno y del interés, cuando se aplica a múltiples procesos se llama el algoritmo del panadero o el algoritmo de la panadería. Vamos a ver, dice, sí, algoritmo de la panadería. ¿Por qué se llama algoritmo de la panadería? Porque cuando usted entra a la panadería, de ahí pide turno, saca una ficha, le dan una ficha, entonces usted tiene la ficha. Dice, en adaptándolo al contexto de procesos, que es como tan divertido, de dónde sacamos las metáforas, los computines y las computinas. El asunto es que en procesos, dos procesos o dos personas podrían llegar a que les den una ficha y se les da la misma ficha. ¿Qué sé yo? Las fichas se están asignando de manera verbal y hay dos panaderos y llegan dos personas. Los panaderos vuelven a ver y dicen la última ficha es la 27, a usted le toca la 28 y entonces a los dos les toca la 28. Puede pasar. Es como jalarle el pelo a la metáfora, pero podría llegar a pasar. Ok, entonces, ¿qué se hace? Se toman en cuenta dos cosas. No se va a tomar en cuenta solo el número de ficha, porque entonces el número de ficha es una opción. El otro elemento que se va a tomar en cuenta es quién es el más viejo, digamos. O por orden alfabético, es como ficha 28, tres más levantan la mano. De los que están con la ficha 28, por orden alfabético, el que empieza con A pase. Y esa es como la idea. Entonces, si hay dos panaderos ahí y se están peleando porque ninguno quiere usar papel y eso, entonces y se ponen de acuerdo de esa forma. Algoritmo de la panadería. Ok, tiene ese detalle. Para decidir, entonces vamos a definir una función de menor y mayor, que básicamente tenemos dos elementos. Cada proceso va a tener dos elementos, que va a ser caracterizado por una tupla A y B, donde A es la ficha que les tocó y B el número de proceso. Recuerden que cuando creamos los procesos nosotros les damos un ID, entonces es más fácil como deme el ID que sea menor, en lugar de orden alfabético por el número del ID. Entonces yo sé que las tuplas tengo dos procesos, uno tiene los identificadores A y B y el otro los identificadores C y D. Eh, C y D, y entonces vamos a decir que A y B es menor que CD. Este sería P sub 1 y este sería P sub 2. Entonces P sub 1 es menor, iría primero que P sub 2. Sí y solo sí. Si A es menor que C, o sea, si le tocó una ficha menor, o si A es igual a C, tiene la misma ficha y B menor que D. O sea, que tiene un ID de proceso menor. Entonces, obviamente, esto también tendría que ver con el PCB. Bueno, sí, que hay que sacar la información del PCB, que es donde está el ID del proceso. Entonces,
Mira, qué lindo. Me está estorbando mi cara para variar. Ahí está, ahora sí. De esta forma vamos a decidir y primero podemos ver el pseudocódigo. Este pseudocódigo voy a hacer copy paste ya porque es mucho. Entonces, no pitufo. Ya voy. Ya vamos a hacer zoom, sí, muchas gracias. Ahí está. Ok, vamos a ver. Sección crítica. Está acá. Uf, este no. Aquí, aquí. Rojo. La sección crítica está acá. Esa es la sección que nos interesa. Este de abajo es la... mi concentración. Lo que pasa es que acaba de llegar mi tía, entonces estoy escuchando lo que está diciendo. Y escucho lo que dice o grabo este video. Entonces, de toma. Uy, este video ya lleva 40 minutos y yo pensé que iba a ser corto. Ok, esta es la sección de salida. Dijimos que las íbamos a poner en morado. Así más sencillo. Ok. eh, esta es la parte de arriba y entonces vamos a ir viéndola por partes. Ok. Primero llego y digo que estoy escogiendo el número. Esa es como la primera etapa. Entonces, bueno, estoy escogiendo el número y me van a dar un chance para escoger el número. O sea, que me den la ficha. Entonces, eso también tiene que ver con la cuestión de esperar al otro y ver si qué está haciendo o no. Entonces, marco que estoy... eh, Dios, en serio no puedo con esta gente hablando al fondo. Digo que estoy escogiendo. Después del arreglo de números, que ese arreglo de números sería, todos los procesos van ahí, tienen una posición y entonces en esa posición les voy asignando una ficha y yo les voy a dar un número y ese número va a ser su número de ficha. Entonces, ¿cómo determino cuál es el número de ficha? Bueno, saco el máximo, la ficha más alta de todos los que están ahí y le sumo uno. También, esto es pseudocódigo, ¿verdad? Y está la versión fácil. Recuerden que en algún momento eso va a dar overflow. O sea, porque se van a salir del rango. Si están usando un int después de que llenan los 4 bytes, eso va a dar overflow. Entonces, eso es otra cosa a tener en cuenta. Una vez que ya escogí, entonces puedo pasar a escogiendo igual a falso. O sea, ya salí de la sección donde yo escojo. Y ese escoger es seleccionar ese algoritmo de máximo, tiene que recorrer. Y bueno, ustedes saben un algoritmo de máximo. Entonces tiene un montón de instrucciones. Puede ser que un algoritmo con un algoritmo de calendarización con expropiación me deje ahí a medio camino, en medio de esa área amarilla. Ok, entonces el de espera, que antes era un while pequeñito, ahora sí lo voy a usar con todos los procesos. Ok, entonces voy a revisar para todos los procesos todo el tiempo. Y entonces, ok, si alguno de los procesos se está escogiendo, pues me voy a quedar esperando. Si ninguno de los procesos se está escogiendo, si ya todo el mundo tiene el número de ficha, entonces todo bien, paso a la siguiente sección. Esta es la parte de los números de ficha. Ujú. Y luego, ok, aquí es donde determino yo quién es el menor, que era este algoritmo que mencionamos de A, B, C y D. Entonces, mientras el número sea diferente de 0, o sea, mientras yo tenga una ficha y el otro sea menor, digamos el J, sea menor que yo sería en este caso el I está acá, en caso de que no se vea muy bien, el I está en esos dos circulitos, que de hecho, bueno, vamos a ver, vean que aquí voy a subrayarlo con verde. Entonces vean que aquí este es el número de ficha y este es el ID de proceso. El número de ficha y el ID del proceso. Entonces números en la posición I y el ID del proceso.
números en la posición J y el ID del proceso que sería J. Entonces vean que es como relativamente sencillo de hacer. Y entonces, si no soy el menor, si no me toca a mí, paso al siguiente. Ya cuando revise todos y no tengo que estar esperando a que alguien más está en la sección crítica, entonces ya puedo entrar yo a la sección crítica. Sin importar en qué lugar el calendarizador me interrumpa, yo siempre garantizo que no van a haber dos procesos en la misma sección crítica. Me garantizo que solo los procesos que tienen ficha, por ejemplo, en este caso, son los que van a decir que eso era la segunda condición de progreso. Y yo garantizo de esta forma que siempre voy a darle el turno a todos. ¿Por qué? Porque en esta área amarilla, que es la escogiendo, cada vez que yo voy a tratar de acceder a la sección crítica, esa área amarilla me va a dar una nueva ficha. Entonces, si hay un proceso antes que ya tenía ficha, pues lo van a atender primero. De igual forma, todo esto sería eh, el área de ingreso. Entonces, bueno, es un poco más complejo, llevaría un poco más de tiempo, tiene más instrucciones, pero me garantizo que de fijo no voy a tener problemas con la sección crítica. Se podría hacer con menos valores de memoria, algo menos complicado, sí, por supuesto, tiene otros problemas, no cumpliría con acceso, con progreso, con exclusión mutua o con espera limitada. Entonces, esos son como algoritmos y este es el primero. Después vamos a ver otros mecanismos como eh, semáforos y ya nos vamos a ir metiendo más hacia hilos. Sí voy a mencionar un tema adicional antes de cerrar este video, que ya de todos modos es más largo que una pintura secándose. Hay una cosa que se puede hacer que se llama sincronización por hardware. ¿Cuál es el problema de todos estos? O sea, ¿por qué hemos tenido que recurrir a estas, ay Dios, a estas soluciones? Está este botón, sincronización por hardware. Porque básicamente el calendarizador nos va a, nos puede sacar en cualquier momento del CPU. Entonces eso interrumpe mi flujo de instrucciones y puede hacer que haya un conflicto. Ese ejemplo lo vimos en clase. ¿Qué sería la sincronización por hardware? Que toda esta parte de dar el turno, de asignar a quién le toca, de pedir la sección crítica, yo podría hacer que se traduzca a una, o sea, que se traduzca directamente a una instrucción que no pueda ser expropiada. Entonces, mientras yo digo, mae, es mi turno, el CPU no me puede sacar del CPU, ni puede meter a nadie más. Entonces, para eso nada más voy a copiar el pseudocódigo para no hacer este video más largo de lo necesario. Y eso sería. Entonces, digamos que esta instrucción que yo tengo aquí de evaluar, asignar cerradura, se traduciría directamente a una instrucción de hardware, una instrucción de ensamblador que no puede ser sacada al CPU. Una vez que entró, se esperan a que yo haga todos los pasos y después salgo y ya sí, bueno, ya estoy yo en la sección crítica, me toca a mí y ya todo bien. Eso está muy bien y funciona muy bien para computadoras que tienen un solo procesador. Donde yo tengo multiprocesador o multicore, entonces ya se complicó, porque puede ser que la instrucción evaluar y asignar esté ejecutándose en este procesador y en este procesador y no hay mecanismo de comunicación entre ellos. Se han hecho investigación para asegurar que para probar cómo sería la comunicación entre procesadores, sí, pero es muy cara en términos del rendimiento, en términos de envío de mensajes, en términos del hardware que necesito adicional. Entonces, la respuesta actual es, no vamos a hacer eso. ¿Podríamos hacer coordinación entre procesadores? Sí, pero es tan caro que no vale la pena. Entonces, lo ignoramos. Lo dejo acá y voy a ir preparando el otro video que es el de semáforos. Chao y gracias por ver todo esto. Espero que lo hayan visto en 2X o en 1.5. Chao.